Ya entró. A ver, ahora pues sí se ve el material, ¿sí? ¿Sí se ve el PowerPoint? Sí, sí se ve. Sí, doctora, sí se ve. Pues ahora vamos a empezar la exposición del equipo 7, ¿verdad? Talla baja, cuyos integrantes son Cornejo, Vera, Valentina, Romero, García, Gabriela, Triviño, Quijije, Melanie y Vera, Mera, Melanie. Bueno, este es el grupo de las Melanie, solamente se distingue por una N. Valentina, ¿quién expone? Doctora, empieza poniendo Gabriela Romero. Ya, bueno, empecemos con Gabriela y ahí ya sabe quién toca exponer. Cabe señalar que no se pueden retirar hasta que termine la exposición. ¿Sí? Ya, continuamos, por favor. Bien, vamos a iniciar con la exposición sobre el tema talla baja. Vamos a tener en cuenta como primer punto que la talla baja se va a definir como una longitud de estatura o de menor percentil a 3 o menor de -2 con derivaciones estándar. Estas derivaciones estándar van a ser tanto para la edad y para el sexo respecto a una medida de población de referencia. También vamos a tener que un punto muy importante, que la estatura es un parámetro auxiliológico muy útil para poder determinar el estado de salud de un niño. Si aquí existe un retraso de crecimiento, aquí puede ser la manifestación más precoz de patologías congénitas y adquiridas. También es importante tener en cuenta que la estatura tiene una herencia multifactorial, modulada por la acción de varias hormonas y varios factores de crecimiento que tienen un rol diferente en la vida pre y postnatal. Aquí esta se ve influida además por factores ambientales, como la alimentación y también un adecuado entorno afectivo y psicosocial. En el campo de la nutrición, los primeros 1000 días los primeros 1000 días de vida del nacido son claves para una vida futura, ya que esta vida sea sana. Y también existe un subgrupo de la población que va a ser propenso a desequilibrios e insuficiencias diabéticas. Es importante recomendar la necesidad de una alimentación adecuada y hábitos de vida saludable para poder evitar déficits nutricionales que vayan a repercutir en el crecimiento de los niños. Y es importante señalar que el calcio, la vitamina D, el magnesio, el hierro, las proteínas y varias vitaminas que son nutrientes específicos para poder evitar la baja talla infantil. Tenemos la etiología de la baja talla, que es el crecimiento es un fenómeno biológico, como primer punto. Este fenómeno es complejo y determinado, este fenómeno va a estar complejo y también es determinado genéticamente por varios factores. Aquí existe una gran variedad etiológica de trastornos de crecimiento. Y aquí un punto importante es la talla baja. Se dice que en general el 80% de los niños entre 2 y 3 derivaciones estándar van a corresponder a una variante normal, aquí influyendo fundamentalmente en un componente genético y en cambio la mayoría que está por debajo de menos de 3 derivaciones estándar van a tener una talla baja patológica. Aquí hay el estudio inicial del niño con talla baja tiene que incluir una historia clínica exhaustiva, un examen físico completo, una valoración auxiliológica y también una determinación de la maduración ósea. Con esto se va a conseguir establecer un adecuado enfoque diagnóstico en la mayoría de los casos y también va a permitir orientar las exploraciones a realizar. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, antes de que pases, Gabriela, ¿verdad? Cabe señalar, solamente voy al inicio, ¿no? Cuando usted habló sobre la longitud y la talla. Ya cabe señalar
que según los indicadores, ¿verdad? Nosotros evaluamos la talla, sea en puntaje Z, sea en desviación estándar o sea en percentiles. Ya, y lo que nosotros llamamos longitud, ¿verdad? O la forma correcta de llamar longitud es cuando uno mide cuántos centímetros tiene un niño y lo hacemos de forma acostada, ¿sí? Allí, si ustedes recuerdan las láminas que yo presenté cuando hablábamos de las medidas antropométricas un poco, ¿verdad? Yo les presentaba el infantómetro. Entonces, esos centímetros que el niño tiene, ¿verdad? Se llama longitud hasta los 2 años, ¿verdad? Luego de los 2 años ya el niño se pone en pie, como está en la gráfica que usted muestra, y ya se llama estatura, ¿sí? Y lógicamente que cuando ya nosotros estamos grandes, ya no nos dicen ni longitud, porque ya no es correcto. Ya no hablamos de estatura, sino que más bien hablamos de talla, ¿sí? Y también es bien cierto, ¿verdad? Yo no sé si ustedes van a tocar más adelante, ¿verdad? La ley de Mendel, cuando habla sobre la altura que tienen los niños en comparación con los padres, ¿verdad? Y también están los indicadores de Waterloo. Ya, sigamos. Bien, ahora tenemos las causas de la talla baja según la Sociedad Europea Pediátrica de Endocrinología. Tenemos como causas primarias que van a ser alteraciones intrínsecas del cartílago de crecimiento. Como primer punto vamos a tener los síndromes definidos. Aquí vamos a tener síndrome de Down, síndrome de Turner, entre otros. Como segundo punto vamos a tener una pequeña edad para un pequeño concepto para la edad gestacional sin crecimiento compensatorio. Y el tercer punto nos indica de displasias esqueléticas como acondroplasia, hipocondroplasia, entre otras. Y como cuarto punto, las alteraciones primarias, tenemos las displasias con defectos de la mineralización, como el raquitismo. Tenemos también como alteraciones secundarias, que estas van a ser alteraciones fisiológicas del crecimiento, del cartílago de crecimiento. Vamos a tener la desnutrición, enfermedades sistémicas como cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas, hepáticas, intestinales, etc. Tenemos desórdenes. Como cuarto punto tenemos endocrinopatías como el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo, la diabetes sin control metabólico. Como quinto punto hay enfermedades metabólicas como los errores innatos del metabolismo, como aquí nos indica los carbohidratos, lípidos y proteínas. El sexto punto es psicosocial, como anorexia nerviosa, depresión y deprivación emocional. Y el séptimo punto tenemos las iatrogenias, como los glucocorticoides y las quimioterapias. Y también nos indica alteraciones idiopáticas. Estas pueden ser con o sin baja estatura familiar y también con o sin maduración lenta del cartílago de crecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos el crecimiento normal. Tenemos que tener en cuenta que el crecimiento es un proceso biológico, este es el más característico de la edad pediátrica y se va a extender desde la concepción hasta la finalización de la maduración esquelética y sexual. Este de aquí conlleva un incremento de la masa, pero también una progresiva maduración que lleva al individuo a adquirir la plena capacidad funcional. Aquí tenemos que tener como puntos importantes que la talla y el ritmo madurativo van a estar determinados por la multitud de mecanismos genéticos y epigenéticos que van a interactuar a lo largo de todo el proceso de crecimiento. Aquí en este proceso van a existir factores ambientales, tanto intrínsecos como extrínsecos, de forma que esto ayude al potencial genético de crecimiento, ya en este caso de los pacientes pediátricos. Aquí también nos va a indicar que debe existir una parte en que el individuo no se vea limitado
por los factores ambientales existentes, ya sea como estructuras físicas que tenga el paciente, mecanismos biológicos de regulación, también el entorno psicosocial influye mucho. También aquí en esta diapositiva tenemos los factores condicionantes de crecimiento. Como dije en la primera parte del crecimiento normal, este es un proceso biológico. Pero en estos factores va a depender mucho en estos factores condicionantes, va a depender mucho de factores determinantes, factores condicionantes y factores ambientales. Este es un proceso por el cual se efectúa, aquí se denomina la osificación endocondral, la cual es responsable de la talla fina y del pico de la masa ósea. Tenemos que tener en cuenta aquí que durante la vida uterina, el crecimiento va a depender fundamentalmente de factores genéticos, placentarios y también ambientales. En factores placentarios tenemos el lactógeno placentario humano y como ambientales tenemos la nutrición materna. Aquí también en esta vida intrauterina van a existir factores hormonales como la insulina. Ya en la parte postnatal, las hormonas tiroideas van a desempeñar un rol crucial y después de los primeros 2 años de vida, la regulación va a estar dada principalmente por algunas hormonas. También tenemos como otro punto que los esteroides sexuales van a ser responsables de determinar el crecimiento de los huesos largos y también de la maduración sexual durante la pubertad. Asimismo, el crecimiento va a ser un fenómeno dinámico. Esto quiere decir que no crecemos al ritmo de todo el tiempo, sino que van a existir periodos en el que crecemos a más velocidad, por así decirlo. Tenemos un ejemplo como son de la semana 20 a la 24 de la vida intrauterina, que ese periodo crecemos por así decirlo de una manera más rápida, y también en el periodo de la pubertad y durante los 2 primeros años de la vida extrauterina. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, un poco lo que usted acaba de decir, Gabriela, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ustedes, no sé si ya vieron ustedes la asignatura de pediatría, ¿verdad? O ginecología, que allí en cualquiera de las dos, no sé si ya habrán visto o van a ver, ¿verdad? En cualquiera de las dos, pues lógicamente se va a tocar cierta parte de esto, ¿no? Del crecimiento del niño dentro del vientre de la madre, ¿verdad? En este caso, los 2 primeros años, el crecimiento en pediatría, ¿verdad? Y lógicamente que en la pubertad también. ¿Por qué? Porque nosotros todavía llamamos niño a un niño de 11, 12, 13, 14, 15 años, ¿verdad? Por eso es que ellos cuando tienen que ir a consulta, pues siempre se le dice, se la lleva al pediatra, ¿no? Y pues más aún, pues hasta los 18 años, ¿verdad? La debe de ver es un pediatra, ¿no? Independientemente si ahora dicen que hasta los 22 años, pues podríamos decir que son adolescentes, ¿no? Pero pues antes teníamos esa concepción hasta los 18 años, ¿no? Y también es bien cierto, ¿no? Que, o sea, que el ritmo de nuestro crecimiento, digo, nuestro crecimiento de nosotros los humanos, ¿verdad? También depende de, como ya usted los habló, no solamente de los factores intrínsecos, como por ejemplo que fuera la genética, sino también de los factores extrínsecos, ¿no? Que influye mucho lo que es la alimentación. Y yo sé decir que también la estimulación juega un papel muy importante, ¿no? Yo no sé, bueno, ustedes todos creo que el grupo es mujer, ¿no? Son mujeres, ¿no? Pero, y también ustedes a veces dicen que como medicina ustedes no ven deporte, ¿no? O no saben la historia de ciertos deportistas. Entonces, Messi, bueno, si no lo conocen a Messi, no han escuchado hablar de Messi, pues lo buscarán solo por curiosidad, la historia de Messi, cómo se inició en el campo deportivo, ¿no? Messi era era un muchacho que tenía baja talla, ¿no? Pero sin embargo, los cazadores de talento veían que ellos que tenía habilidades para, en este caso, para el fútbol, ¿no? Entonces ellos hicieron, bueno, el trato con los padres, hicieron todo lo que tenían que hacer y a él lo sometieron a una terapia de crecimiento, unas hormonas de crecimiento y lógicamente que él alcanzó
o aumentó de talla, ¿no? Entonces pudo haber aumentado 5 a 10 centímetros, que ya es bastante, pero Messi por eso le dicen la pulga, ¿verdad? Porque él no es tan alto como los otros deportistas. Entonces, también cabe señalar que dice que cuando uno se da cuenta de que al niño le hace falta, en este caso, la estatura para la edad que tiene, ¿verdad? Se puede ayudar con un tratamiento adecuado, ¿no? Y que el niño a lo mejor puede recuperar su talla, ¿no? Y también otros estudiosos en la materia dice que si un niño llega a los 2 años y tiene su buena talla, pues posiblemente ya no la va a perder, ¿verdad? Que hasta los 2 años, pues si ya alcanzó su talla, ya sigue su desarrollo normal. Pero sin embargo, puede ser que sea así o ustedes saben que cada paciente es un mundo, ¿no? De pronto tenemos un niño que creció hasta los 2 años y siguió su ritmo normal y de pronto que tenemos un paciente que hasta los 2 años tenía una buena talla y de pronto no sabemos dónde se estancó en la talla, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones nosotros tendríamos que vigilar en esto, ¿no? Ya, continuando, tenemos la baja talla familiar, perdón, la talla baja familiar. Esta de aquí se va a referir a los niños con talla baja que tienen padres y familiares situados en torno al percentil 3 de talla. Y estos pacientes van a nacer con peso y talla normales y tienen una velocidad de crecimiento normal superior. Su edad ósea va a ser concordante con la cronológica y sus proporciones corporales son armónicas. Y la talla final adulta es baja, pero dentro del rango de la talla media familiar. Tenemos el retraso constitucional del crecimiento. Este se va a presentar con mayor frecuencia en niños que en niñas. Estos pacientes tienen una historia de familiares con el mismo patrón de crecimiento. Ellos van a nacer con un peso y una talla normales y a los 6 o 12 meses va a presentar un notable enlentecimiento de su crecimiento, situando en percentiles inferiores. Y a partir de los 3 años, su talla se va a estabilizar debajo del percentil 3 para progresar con una velocidad de crecimiento normal. Aunque aquí también puede darse una desaceleración de la fase en la que procede el estirón de la pubertad. Y la edad ósea de estas pacientes suele ser atrasada con aproximadamente unos 2 años. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos la evaluación inicial del niño con talla baja. Esta evaluación debe considerar una serie de indicaciones de crecimiento que nos permiten hacer una estimación asociada de cambios somáticos que va a experimentar el paciente en el tiempo. Dentro de estos cabe destacar, como primer punto tenemos la curva de crecimiento. Aquí es de vital importancia contar con curvas de referencia poblacional actualizadas y que puedan ser estas aplicables a la realidad social. Como segundo punto tenemos la medición de la estatura. Respecto a la talla, las medidas deben ser obtenidas de forma correcta. Aquí, para poder tomar estas medidas, el paciente debe estar descalzo y con instrumentos adecuados, como tenemos aquí el estadiómetro fijo de la pared, este va a ser a 90 grados y una escala métrica. Esto se utiliza desde los niños, desde los 2 años, y con infantómetro, que es el podómetro, para la medición de talla de decúbito en lactantes. Aquí tenemos que recordar que es importante que la transición de medición de decúbito a evaluación de pie no debe existir una diferencia mayor de 2 centímetros. Como tercer punto tenemos la talla absoluta. Debe considerarse que siempre patológica una talla menor a 3 percentiles, mientras que la mayoría de niños crecen entre el percentil 3 y 5. Estos de aquí que crecen entre estos rangos no tienen patología y corresponden a variantes normales, como una talla baja familiar y también un retraso constitucional de desarrollo. Como cuarto punto tenemos la velocidad de crecimiento.
Esto es expresada en centímetros sobre años. Constituye uno de los elementos críticos para la evaluación de un paciente con talla baja. Tenemos que tener en cuenta que una velocidad con crecimiento normal es un buen y precoz indicador de un niño sano y debe ser establecida en un periodo no mayor a 3 meses en el lactante y a 6 meses en un niño mayor. Tenemos como quinto punto la relación entre peso y talla. Aquí es importante evaluar a un niño en el contexto de su curva de peso, como por ejemplo aquel paciente en el cual se comprometió primero el peso y luego la talla, y esto nos puede orientar a una enfermedad como sistémica, como un hipocrecimiento, ya sea enfermedades renales, cardíacas, pulmonares o de mala absorción. Y tenemos como sexto punto la talla diana o la carga genética. Esta es la talla final de un niño que tiene relación directa con la estatura que tienen los padres de este. Y esto debe ser medida por el pediatra y no solo referida así anamnésicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí continúa mi compañera. Gracias, Gabriela, ¿sí? ¿Me escuchan bien, por si acaso? Sí, mija. Ya. Bueno, continuando con la exposición de mi compañera, yo les voy a hablar sobre la clasificación de la talla baja. Bueno, según las mediciones de los diferentes segmentos del cuerpo, la talla baja puede ser clasificada ya sea como armónica o proporcionada, o disarmónica o desproporcionada. En la primera, es decir, la armónica, el paciente conserva una proporción entre los diferentes segmentos corporales. En cambio, en la segunda, es decir, en la disarmónica, hay una pérdida de la concordancia entre los mismos. Dentro de la talla baja armónica también se van a incluir aquellas que se inician en el periodo prenatal, como son, por ejemplo, las cromosopatías, bueno, como vemos un poco en el cuadro, y la tasa de crecimiento intrauterino, entre otras. Y la inicio en el periodo postnatal, en general secundaria de enfermedades sistémicas. Entre las causas de la talla baja disarmónica se incluyen los que son la displasia esquelética y las enfermedades metabólicas, como podemos ver aquí. Por ejemplo, vemos en la armónica, el periodo prenatal, tenemos causas fetales, causas maternas, causas placentarias. En las postnatales tenemos enfermedades respiratorias, enfermedades intestinales, renales, endócrinas, hematológicas, que también, bueno, ya veremos más adelante. Y la disarmónica, tenemos, como mencioné, displasias óseas, enfermedades metabólicas, raquitis. Bien, por favor. Le doy la siguiente. Aquí están las causas no hormonales de talla baja. Porque por lo general, bueno, las causas más frecuentes son hormonales, pero voy a hablar de las que no son hormonales. No, la mayoría de las enfermedades crónicas se asocian a lo que es talla baja. Entre ellas se pueden enumerar las diferentes, o sea, las enfermedades gastrointestinales, las renales, la pulmonar, las hematológicas, que ya voy a hablar. Primeramente voy a hablar sobre las enfermedades gastrointestinales. Estas se asocian con frecuencia con una disminución de la tasa de crecimiento, que puede explicarse por la mala absorción de los alimentos que hay en estas enfermedades. De las principales enfermedades gastrointestinales que se asocian a lo que son talla baja se incluyen la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, la infección por Helicobacter pylori. Bueno, lo que vamos a tener aquí, por ejemplo, primeramente voy a hablar de la celíaca. Esta enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmunitaria desencadenada por la ingestión del gluten en personas que son susceptibles. Se caracteriza por un compromiso de la mucosa del intestino delgado con atrofia de sus vellosidades y también hiperplasia, lo que son las criptas intestinales. Únicamente esta enfermedad celíaca se va a manifestar con lo que es diarrea, retraso del crecimiento, anorexia, distensión abdominal y también puede haber lo que es pérdida muscular. En las últimas décadas, bueno, como se puede reflejar ahora, la prevalencia de esta enfermedad se ha incrementado bastante, debido a la búsqueda activa de casos, incluyendo pacientes que tengan síntomas leves o atípicos, así también con poblaciones de riesgo. Esta enfermedad se dice que afecta al 1% de la población europea, lo que se ha visto reflejado en forma similar en áreas de los ancestros europeos, como se ha observado en áreas, por ejemplo, en Norteamérica, en Sudamérica y Oceanía. El crecimiento en los individuos afectados también suele comprometerse cuando se inicia lo que es la alimentación complementaria o la introducción de gluten en la dieta.
El compromiso de lo que es la talla en estos pacientes se debe a la malnutrición secundaria, a la anorexia y a la mala absorción de los micronutrientes y macronutrientes, como mencioné. O sea, aquí se va afectado, o sea, se va afectado por la mala absorción que hay también. Entonces, todo eso causa una malnutrición. Con el cumplimiento de las recomendaciones dietarias, son así una alimentación libre de gluten, ya que esto resulta no solo en una mejoría clínica, sino también una mejoría histopatológica de la enfermedad. Hubo una disminución, por ende, de la morbimortalidad. Y hablando sobre la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, esta se caracteriza, en cambio, por una alteración de la integridad de la mucosa intestinal, que va a estar determinada por lo que es una respuesta inmunológica alterada a una infección, o ya sea que esté alterada por un antígeno o una toxina. La talla baja, junto con un enlentecimiento de la velocidad de crecimiento y el retraso puberal, son las principales en sí manifestaciones en los niños y niñas con esta patología, la cual se puede manifestar hasta en un 40% de los pacientes con enfermedad de Crohn y en menor porcentaje de los que sufren de colitis ulcerativa. Este retraso de crecimiento está determinado por la malnutrición secundaria a una disminución de los aportes, también al incremento de lo que son las pérdidas y el aumento del catabolismo. Junto también al tratamiento prolongado con glucocorticoides, el tratamiento de enfermedad por enfermedad de glucocorticoides, entonces el glucocorticoides también causa retraso en crecimiento. Se ha observado también un efecto negativo en lo que es el crecimiento mediado por citoquinas proinflamatorias como la interleucina 6, que esta aquí va a llevar a una reducción de los niveles séricos de factor de crecimiento similar a la insulina 1, que como sabemos, este factor de crecimiento similar a la insulina 1 interviene en el desarrollo, junto con el de crecimiento de los huesos y tejidos. Y también, bueno, afecta también lo que es el factor de crecimiento tumoral, que como mencioné, alteran lo que es la placa de crecimiento. Entonces, por esta conexión, altera, o sea, causa pues los que más ataca. Siempre positiva, por favor. Bueno, otra cosa gastrointestinal es la infección por el Helicobacter pylori. Esta condición gastrointestinal crónica se ha incluido en los últimos años como causa de malnutrición y por lo tanto, por ende, va a haber déficit de micronutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo neurológico de lo que son niños y niñas que se infectan por esta bacteria en la infancia. Esto se considera un problema de salud pública debido a que la prevalencia es alta en todo el mundo. Ya las personas adultas tienen bastante lo que es esta infección por el Helicobacter pylori. Nuestra bacteria es una bacteria negativa, con forma de espiral y flagelada. Y bueno, esta prevalencia va a variar con la edad y el tratamiento socioeconómico. En actualidad se ha reconocido este microorganismo como causantes de otras también enfermedades extradigestivas, como por ejemplo la anemia, por déficit de hierro, anemia perniciosa, púrpura trombocitopénica idiopática, enfermedades cardiovasculares, enfermedades también coronarias, y en los niños se ha asociado lo que es talla baja. Esta infección se puede manifestar con diarrea, dolor abdominal, gastritis, úlcera duodenal y úlcera péptida, asociada a una hipocloría, que es lo que causa el Helicobacter pylori, ya que esta lo que va a hacer es inducir a una alteración de la barrera gástrica, o sea, de la barrera ácida gástrica normal del estómago. Entonces, como altera esta barrera ácida gástrica, favorece la infección con otros enteropatógenos, así como también parásitos como Yarda lamblia, lo que va a contribuir, o sea, las personas infectadas con esto va a contribuir a la persistencia de la diarrea y a la anemia por déficit de hierro, y también a otros micronutrientes que van a afectar lo que es el crecimiento y el desarrollo cognitivo de los niños afectados. También, bueno, aparte también de lo que causa anemia, o sea, causa déficit de hierro, también se ha encontrado que también esta puede causar déficit de vitamina C, vitamina B12, vitamina A, vitamina E, folatos y selenio. Por ende, por todo esto causa en la persona infectada retraso en su crecimiento. Bueno, y otra parte, tenemos la nutrición. Según la OMS, para el año 2005, la talla baja por nutrición crónica en nuestro país, o sea, en sí se ha presentado en un 16.3% de los niños. La disminución de los aportes de macronutrientes, así como micronutrientes como el hierro y el zinc, son una importante causa de lo que es el retraso de crecimiento en todo el mundo. Con la nutrición también se presenta una disminución de la velocidad de crecimiento y tras un periodo inicial de disminución también de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. La nutrición crónica también favorece un estado de mayor reducción de esta hormona con niveles característicamente elevados de lo que es la hormona de crecimiento.
lo que va a apuntar a un estado de resistencia a la misma, y se va a haber una resistencia a esta hormona de crecimiento. El grado de disminución de la hormona de crecimiento va a ser proporcional al grado de la nutrición y puede lograr establecerse al mejorar lo que es la ingesta calórica con una recuperación total al incrementarse lo que son aportes proteicos. Se ha observado también, aparte de esto, una marcada disminución del número y actividad del receptor de la hormona de crecimiento, como lo refleja la disminución de los niveles circulantes de la proteína fijadora de hormona de crecimiento de alta afinidad. Entonces, como mencioné, esto contribuye a lo que es la resistencia a esta hormona. Y como hay resistencia a esta hormona, no se va a aprovechar esta hormona y por ende va a haber un retraso en el crecimiento de las personas que tengan malnutrición. Pero como dije, si hay una normalización del aporte nutricional, se puede lograr recuperar el crecimiento. Pero si la carencia, es decir, hemos tenido bastante tiempo, se ha sido prolongada o durante un periodo crítico de crecimiento, como sucede, por ejemplo, en la etapa del lactante, la recuperación no puede ser completa. Por otra parte, tenemos las enfermedades renales. Bueno, aquí tenemos, pues, primeramente, la enfermedad renal crónica. Se dice que aproximadamente un 75% de los niños y niñas con enfermedad renal crónica antes de los 15 años de edad presentan un retraso de crecimiento. Si bien el mecanismo fisiopatológico de la talla baja es complejo y parcialmente entendido, hay diversos factores como es la edad del paciente, el tipo, la duración y la severidad de la enfermedad renal, también las modalidades de tratamiento y el ambiente social que van a tener también un importante papel en lo que es este proceso. Cabe decir que este proceso en sí se ve por la alteración de la función renal con uremia, lo que va a favorecer en sí a un estado de sensibilidad a la hormona de crecimiento. Diversos factores que se relacionan también con el incremento a la resistencia de la hormona de crecimiento en los pacientes con enfermedad renal crónica es, por ejemplo, 1, las concentraciones séricas de la hormona de crecimiento incrementadas con disminución de su aplanamiento. 2, la disminución en la expresión del receptor de la hormona de crecimiento. 3, la alteración en la traducción de las señales post-receptor y disminución en la producción y actividad de la hormona insulina 1, que es una hormona de crecimiento. La sensibilidad a esta hormona de crecimiento está en relación con el deterioro de la función renal, siendo mayor en los niños que van a requerir diálisis regularmente, al compararlos con los niños que en sí tienen un tratamiento conservador, es decir, no están en proceso de diálisis. Así que al mejorar nosotros el estado de uremia del paciente, se puede lograr una reversión de la insensibilidad a la hormona de crecimiento. Otro aspecto que está en relación a esto es el tratamiento con corticoides, o sea, con corticosteroides, lo cual, como mencioné al principio, estos sí se ven, o sea, los corticosteroides, estos van a afectar lo que es el crecimiento porque estos inducen a un estado de sensibilidad a la hormona de crecimiento. Entonces, es conocido que altas dosis de glucocorticoides puede conllevar un retraso de crecimiento y aumento de lo que es el catabolismo proteico. Debido a que estos esteroides lo que hacen es suprimir la liberación de la hormona de crecimiento desde la hipófisis, al estimular esto la secreción de somatostatina. Entonces, por todos estos procesos, se va a ver, o sea, los glucocorticoides, al estimular todo esto, va a causar finalmente una sensibilización a la hormona de crecimiento. Valentina, con todo esto que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, está muy pequeño. O otros profesionales saben decir, es un enano obeso. ¿Por qué es un enano obeso? Porque le falta la talla, ¿verdad? Y de pronto tienen más peso que de la talla que tiene. Pero sin embargo, si evaluamos peso para la edad, de pronto está bien en peso para la edad, pero más no peso para la talla. Entonces, por eso muchas veces ustedes no se asustarán cuando escuchan el término, ¿verdad? Enanos obesos. No es que lo decimos porque son enanos, sino porque es que les falta talla, ¿no? Y lógicamente, pues nosotros a veces no nos detenemos a analizar el por qué nuestro niño que lo llevan a consulta, ¿verdad? Es tan pequeño cuando la mamá y el padre son altos, ¿sí? Ya, entonces, imagínese, usted ha acabado de mencionar una serie de patologías, ¿verdad? Que pueden alterar la hormona de crecimiento y lógicamente, como se altera la hormona de crecimiento, pues va a haber reducción en talla, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que nosotros ver, pero ya más adelante les explicaré conforme la curva aparezca, ¿sí?
Ya, y otra enfermedad que tenemos dentro de las enfermedades renales es la acidosis tubular renal. Esta se caracteriza en sí por un estado de acidosis metabólica secundario a un defecto en la resolución tubular renal del bicarbonato y también a la expresión de la hidrogeniones. La acidosis hiperclorémica con unión CAC normal y filtración glomerular normal o levemente moderada define lo que es el trastorno, es decir, el trastorno de acidosis tubular renal. Esto también se acompaña también de hipocalemia, es decir, nivel de potasio disminuido, nefrocalcinosis medular y también nefrolitiasis. Y clínicamente se evidencia en un retraso del crecimiento y raquitismo en los niños y también se evidencia, esta acidosis tubular también se evidencia osteoporosis en los adultos. El retraso del crecimiento en estos pacientes que padecen esta enfermedad se debe a la anorexia asociada a la inhibición de la liberación de la hormona de crecimiento o la interferencia en su acción por la acidemia metabólica. También otras alteraciones que lo pueden explicar se relacionan también con las anormalidades en el metabolismo del calcio y la vitamina D. Como he mencionado, todas estas enfermedades afectan en sí lo que son las hormonas de crecimiento. Entonces, estas son causas que también hay que evaluar, causas que no están dentro de las endócrinas, que hay que evaluar con un niño a baja talla. Siempre positivo. Sí, Valentina, si a usted le llega un niño con baja talla, ¿verdad? ¿Usted mandaría a hacer un estudio endocrinológico del área de endocrinología? ¿Mandaría a hacer? O sea, enseguida, no, doctora, pero también hay que ver, o sea, hay que evaluar en sí todo lo que son factores, o sea, todos los, por ejemplo, factores genéticos, hay que evaluar en sí un todo, por ejemplo, lo que se llama al principio, por ejemplo, puede ser, o sea, yo al ver eso, o sea, antes de indagar en sí bien una patología, mando en sí exámenes más generales, por ejemplo, un hemograma completo, que sí mando o sea, un perfil endocrinológico, o sea, no tan completo, pero sí, por ejemplo, la TSH, la T4, también, bueno, ver la parte renal, también preguntar a la historia técnica si tiene algunos síntomas intestinales, entonces indagar por esa parte. Y descartando con exámenes generales. Si ya tengo una sospecha por los exámenes generales en una patología, ahí ya o sea, me involucro un poco más como a ver en el fondo. Valentina y todos, no deberíamos de omitir los exámenes que tengan que ver con el área de endocrinología. La parte endocrinológica es muy importante cuando los niños están con baja talla. Ya tendríamos que mirar si, por decir, la tiroides, cómo está funcionando, cómo está su nivel de hormonas, ¿no? No pasa porque lo mando un perfil tiroideo. Claro, sí. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos. O sea, no deberíamos de descartar, ¿no? Y lógicamente sí, yo sí creo prudente también lo que usted acaba de decir, ¿no? Hacemos un análisis exhaustivo, ¿verdad? Un interrogatorio, en este caso a los padres o al cuidador del niño o de la niña, y ¿verdad? Y dependiendo de todo eso, pues nosotros vemos con prioridad qué exámenes mandamos a hacer, ¿no? Entonces, imaginémonos que diga que la mamá tiene hipertiroidismo o el papá, entonces ya eso nos va inclinando a que también tenemos que andar por esa parte, ¿sí? Entonces, ojalá algunos de ustedes se dediquen al área de pediatría. Es muy bonita, pero hay que tener mucha paciencia con los niños, porque ustedes saben cómo son los niños cuando van a la consulta, ¿no? Para eso yo sé decir, hay que tener corazón de madre para ser pediatra o corazón de padre, ¿sí? Entonces, es bien cierto, ¿sí? Entonces, pero esa parte de endocrinología no la debemos olvidar. Siempre tenemos que ver y de pronto a lo mejor de toda la investigación que nosotros hemos hecho, de pronto dice por las respuestas que han dado, dice, no, yo lo primero que tengo que evaluar es esta parte endocrinóloga. Esto es lo que yo voy a evaluar porque yo pienso que ahí está el problema. Pero claro está, después de un interrogatorio. ¿Sí? Y obvio acompañado con los exámenes de carácter general que te mandan a hacer el hemograma, que es esencial sobre todo en los niños, ¿no? Para ver cómo está su hemoglobina, cómo están sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos y todo lo que puedan ver en un hemograma. Ya, sigamos, por favor. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las enfermedades hematológicas. Los niños afectados con anemias crónicas, principalmente de pranocitosis y talasemias, clínicamente estas se caracterizan por presentar retraso en el crecimiento
Entre las causas responsables de la talla baja se incluyen las transfusiones frecuentes que conllevan a una sobrecarga crónica de hierro y con afectación multiorgánica, con daño hepático que se acompaña con una disminución de los niveles de factor de crecimiento insulínico tipo 1 y con alteraciones de los organismos, de los órganos endocrinos en estos pacientes que pueden tener como resultado un déficit de la hormona del crecimiento por hipofunción de las células somatotropas, disfunción neurosecretora, resistencia a su acción e insensibilidad periférica en el postreceptor, y además se pueden acompañar de hipoparatiroidismo. Siguiente diapositiva. Continuando, tenemos las enfermedades respiratorias. Estas pueden tener como un resultado una disminución de la tasa de crecimiento que puede explicarse por diferentes factores. Entre ellos se encuentra la hipoxia y el uso de terapia con esteroides para el tratamiento de alguna de ellas. Tenemos a la fibrosis quística, que esta es una neumopatía heredada, más frecuentemente relacionada con el retraso del crecimiento. Característicamente, esta afecta múltiples sistemas y se presenta con obstrucción crónica e infecciones recurrentes de la vía respiratoria, las cuales se encuentran acompañadas de insuficiencia pancreática. La Fundación de Fibrosis Quística reporta que alrededor del 18% de los pacientes presentan talla baja. En estos niños, la talla baja se relaciona con una ingesta disminuida con altos requerimientos metabólicos y poco aprovechada por pérdida de nutrientes que conlleva a un estado de malnutrición secundaria. Tenemos la displasia broncopulmonar. Este es un trastorno pulmonar de largo plazo, es decir, que es crónico, que afecta a bebés recién nacidos que han estado con un respirador al nacer o que nacieron antes de tiempo, es decir, prematuros. Actualmente, con la mejoría en el pronóstico de sobrevida de los recién nacidos prematuros extremos, con egresos de las unidades de cuidados neonatales de recién nacidos con peso cada vez menor, y se ha incrementado la presentación de la displasia broncopulmonar entre los mismos. Esta patología acarrea un alto gasto energético con aumento de hipoxemia, asociándose a múltiples complicaciones como lo es las infecciones recurrentes, tanto de la vía aérea superior como de la vía aérea inferior. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando, tenemos el asma. El asma es uno de los diagnósticos más frecuentes en la población infantil, junto con las patologías asociadas a ella, como son la rinitis alérgica, la dermatitis atópica y las alergias alimentarias. Todas estas dentro del espectro de la denominada marcha atópica, las cuales presentan entre 2 a 5 veces más baja talla en la población sin estas enfermedades. No solo está implicado el mecanismo fisiopatológico de la base de la enfermedad, sino también su gravedad y el mal control con mayor hipoxia en los más severamente afectados. Y además también puede ser consecuencia de las mediciones usadas para este tipo de patologías crónicas. Esto se ha postulado principalmente por el retraso de la maduración ósea, más marcado en niños con asma atópica que en con asma no atópica. Y se ha encontrado que mediadores inflamatorios como la prostaglandina y el factor activador plaquetario, que juegan un papel primordial en la fisiopatología del asma, participan en el metabolismo óseo directa o indirectamente. La siguiente, por favor. Tenemos las enfermedades infecciosas. En las últimas décadas se ha visto el aumento progresivo de la infección por virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, en la población, afectando cada vez más a los niños, principalmente en los países subdesarrollados. Estos niños se presentan con múltiples afecciones, comprometiendo también el sistema endocrino, particularmente en lo que respecta al crecimiento y lo que es la pubertad. Tenemos la parasitosis, por otro lado, en nuestros países, donde una gran parte de la población habita en condiciones de alta pobreza, donde no se cuenta con los servicios básicos para vivir, incluyendo la salud, la parasitosis intestinales crónicas complican el estado de salud, afectando principalmente lo que es la población infantil. Por lo tanto, la desnutrición asociada al déficit de micronutrientes por estas infecciones gastrointestinales crónicas, que en algunos casos, como la yardiasis, conlleva a un estado de malabsorción intestinal
y en otros como el meningitis induce un estado de anemia por lesión directa del parásito, sobre todo lo que es la mucosa intestinal, y empeora la situación de déficit en estos niños, quienes se ven cada vez más comprometidos en su crecimiento y en su neurodesarrollo. La siguiente, por favor. Tenemos los errores innatos de metabolismo. Estos trastornos se caracterizan en general por la alteración en el crecimiento que presentan los niños que la padecen. En las enfermedades de depósito de glucógeno, las mucopolisacáridos y las mucolipoidiosis, entre otras, se presenta un compromiso importante de los niños, no solo por el trastorno metabólico propiamente, sino también por las alteraciones esqueléticas que la suelen acompañar. Entre otras causas, tenemos el retraso del crecimiento, tenemos el déficit de zinc. Como resultado de la deficiencia de zinc, se reducen las concentraciones de la hormona de crecimiento circulante, lo que a su vez puede causar el retraso del crecimiento. Y finalmente, la talla baja también puede ser el resultado de otras enfermedades crónicas, como la enfermedad cardíaca congénita, la artritis reumatoide juvenil y el síndrome de Cushing. La siguiente, por favor. Tenemos la evaluación clínica. La evaluación clínica del paciente con talla baja debe comenzar con una cuidadosa y detallada historia personal y familiar, seguida de un examen físico completo que incluya el análisis de las características fenotípicas, las proporciones corporales y la determinación del estado puberal. En la anamnesis se debe iniciar el interrogatorio con aspectos relacionados con el embarazo y el parto, y se debe prestar mucha atención al peso, talla y edad gestacional al nacer, datos que podrían sugerir el inicio prenatal del trastorno. También se debe indagar sobre las enfermedades crónicas o sistémicas que afectan el crecimiento, así como lo que son antecedentes hospitalarios, cirugías previas o fracturas, y evaluar el patrón de neurodesarrollo global de los niños, sobre todo durante los primeros años de vida. En el examen físico tenemos que se debe valorar el fenotipo del paciente buscando la presencia de distrofias, displasias esqueléticas o la de defectos de la línea media que con frecuencia se asocian a deficiencia de la hormona de crecimiento. Y se debe efectuar una antropometría cuidadosa consignando los valores de peso, longitud o talla del decúbito supino para menores de 2 años. Talla de pie para mayores de 2 años, perímetro cefálico, particularmente en lo que son niños de 4 años, y segmentos corporales. La relación de la talla con la abrazada y el cálculo del índice de masa corporal en mayores de 2 años. La siguiente, por favor. Tenemos la talla media familiar. Su cálculo nos permite valorar el potencial genético y sospechar una alteración del crecimiento cuando las predicciones de talla se alejan de los valores esperados en forma persistente y menos seguridad si la diferencia es superior. Para calcularla se puede utilizar la forma que vemos en pantalla. Y con respecto a la velocidad del crecimiento, este es un parámetro más valioso para evaluar el crecimiento de un niño y se expresa en centímetros ganados en un año, pero también puede calcularse para periodos más cortos que no sean menores de 4 meses. La única gráfica disponible en este sentido es la de Tanner, que es la que vemos en pantalla. Una velocidad de crecimiento adecuada descarta en la mayor parte de los casos una patología significativa y se considera normal una velocidad de crecimiento por encima del percentil 25 para la edad y sexo. La siguiente diapositiva. Ya, un poco aquí, Melanie, no tenemos que estancarnos, ¿no? Cabe señalar que, les digo por experiencia, ¿no? Se equivocan en esto cuando dicen más 6.5 menos 6.5. Y no sé por qué a un estudiante se le ocurrió que este 6.5 significaba que había que restar 1, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos, ¿no? El papá mide 182, la mamá mide 160, ¿verdad? Ahí sumamos eso, pues lógicamente nos va a dar 342 centímetros. En ese momento que nos da ese 342 centímetros, lo dividimos para 2, ¿verdad? Y luego que lo hemos dividido para 2, pues tenemos unos 71 centímetros y luego le aumentamos ese 6.5, ¿verdad? Entonces
¿Qué es lo que estamos haciendo? Prediciendo talla, ¿verdad? Entonces quiere decir que este niño de aquí, cuando esté en su edad adulta, va a medir 177.5, ya. Los mismos datos que están aquí, 182, 160, ¿verdad? Es con la niña, con la diferencia que en vez de sumar 6.5, se le restan menos 6.5. Entonces la talla para esta niña cuando ya esté en una edad adulta va a ser de 164.5 centímetros, ¿no? Claro está que aquí también hay un margen de error, ¿verdad? Igual que hay en los varones, igual que hay en los mejores. Cuando yo digo que hay ese margen de error, ¿verdad? Que puede ser 0.5 centímetros hacia arriba o 0.5 centímetros hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que de pronto, ¿verdad? Mateo va a medir 177, 178. En este caso, aquí dice Mateo, ¿verdad? Si le restamos los 0.5, va a medir 177. Y si le sumamos el 0.5, ¿verdad? Va a medir 1.78. En el caso de las nenas, en este caso de Lucía, ¿verdad? Si le quitamos el 0.5, Lucía se va a quedar en una estatura de 164 cuando ya sea adulta, y si le aumentamos el 5, ¿verdad? Porque puede darse ese caso, ella va a medir 1.65, ¿sí? O sea, este es el margen que te puede dar, el margen de error, 0.5 centímetros hacia arriba o 0.5 centímetros hacia abajo. Ya. Continuamos, tenemos la evaluación radiológica. En esta, la radiología del paciente con talla baja incluye comúnmente rayos X de la mano y muñeca izquierda para determinar la edad ósea, aunque también pueden hacerse necesarias las radiografías de cráneo, columna, tórax y pelvis, entre otros. La resonancia cerebral se hacen con el fin de descartar lesiones o anormalidades en el sistema nervioso central, como son cambios en el tamaño de la hipófisis anterior y anormalidades en el tallo pituitario. Tenemos la evaluación por el laboratorio. La evaluación inicial de todo paciente con talla baja debe realizarse un estudio con pruebas rutinarias con el fin de identificar las causas comunes o silentes que conllevan a un déficit de crecimiento. En caso de sospechar una enfermedad de base, se orientarán los exámenes complementarios hacia esa entidad clínica. Entre las pruebas del laboratorio de primera línea se incluye un hemograma completo, pruebas de función renal y hepática, gasometría venosa, parcial de orina, electrolitos séricos y coprograma. Dentro de estas pruebas es importante considerar la realización de un perfil tiroideo, como ya lo mencionaba la doctora antes, en especial si se trata de una talla baja postnatal con retraso en la edad ósea. Las hormonas tiroideas no solo actúan directamente en la placa de crecimiento, sino que parecen tener un efecto previsivo de la secreción de hormona de crecimiento. Finalmente, si la clínica lo sugiere, se debe solicitar un cariotipo, sobre todo si se nota dismorfias asociadas, y de esta manera hacer una aproximación al diagnóstico de un cromosoma como la causa de talla baja. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a seguir con respecto a los estudios genéticos que se tienen que hacer en los pacientes. Pues con el paso del tiempo han habido avances, ¿no? Moleculares y los que se han hecho estudios prácticamente genéticos. Entonces, aquí se han observado que existen prácticamente trastornos en lo que es el sistema de la hormona de crecimiento. ¿Qué ha ocurrido aquí? Han habido mutaciones en los genes. ¿Cuáles son estos? En el PROP1, el PO1F1, GSX1, LHX3. Entonces, estos tienen un rol fundamental en lo que es el desarrollo y la diferenciación de lo que sería la hipófisis anterior. Recordemos que es en la hipófisis anterior en donde prácticamente se va a sintetizar, a excretar la hormona de crecimiento. En el caso de que no se forme bien esta región de la hipófisis anterior, pues la persona va a tener problemas en su crecimiento. Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores que nosotros podemos observar para saber, además del estudio molecular, que esta persona tiene un problema en la parte genética? Pues vamos a observar primero que
el paciente tiene un inicio temprano en la falla del crecimiento. Como segundo punto, pues, este va a tener una historia familiar positiva y posible consanguinidad, es decir, sus padres también han tenido talla baja, un familiar cercano. Como tercer punto, pues, una talla con más de 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Y como punto 4, una respuesta extremadamente baja a las pruebas de estimulación de liberación de la hormona de crecimiento, con niveles bajos de IGF-1 y de IGF-BP3. Ya, siguiente. Con respecto a lo que es la genética, vamos a observar algunos síndromes que ocasionan lo que sería la talla baja. Entre estos tenemos el síndrome de Turner, el síndrome de Noonan, el síndrome de Silver-Russell, el síndrome de Prader-Willis y el síndrome de Down, que vamos a observar estos niños prácticamente que van a venir con una talla baja desde la genética. Siguiente. Bueno, tengo el internet un poquito malo, si no sé si se me entrecorta en ratos. Bueno, también se mencionaba, a ver, anterior creo que se adelantó. Bueno, ya, 100. Después de esta sale esa, mija. Ay, ya. Es que las puse para irlas mostrando así, de un poco como aprecian. Bueno, ya. Tenemos una escala de Dime qué Tanner. hago. En Dime esta qué hago. escala. No, sí. Parece que está bien. Voy a explicar ahorita la escala, que es la escala de Tanner. Bien, en esta escala nosotros vamos a observar al lado derecho al hombre y al lado izquierdo, pues a la mujer. Entonces aquí vamos a ver el crecimiento de estos, pero no solo en talla, sino también en caracteres sexuales, ya tanto sean femeninos como masculinos, que estos también van a ser una indicación entre lo que tendría que ver este crecimiento de esta persona. Entonces tendríamos un inicio de la pubertad, que va a iniciar por allí en los 10.5 años en las mujeres a 11.5 en los hombres. Ya, entonces luego vamos a tener un pico de velocidad de crecimiento en la mujer que va a ser más temprano que en el hombre, por eso se dice que la mujer crece más rápido. Y luego vamos a tener el crecimiento del hombre que va a ser alrededor de sus 13 años. Lo que pasa, normalmente el hombre tendría que crecer más, aunque crezca luego de la mujer, tendría que crecer más. Entonces aquí se dice que en promedio después de iniciar la pubertad van a crecer los niños de 20 a 25 centímetros y las niñas van a crecer de 15 a 20 centímetros. Por eso es importante este rol de la pubertad y también nosotros lo podemos observar en el crecimiento de los caracteres. Siguiente. Bueno, sí, está bien. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la talla baja idiopática, que ya se habló esto anteriormente, pues que esto se considera talla baja idiopática, bajas desviaciones estándar, por lo que sería la edad, el sexo y la población. Entonces, aquí cuando vamos a determinar qué es idiopática, cuando ya se han rechazado alteraciones tanto sistémicas, nutricionales, endocrinas o cromosómicas. Aquí vamos a determinar una talla baja idiopática. Para esto vamos a tener dos puntos fundamentales, que serían la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Entonces, con respecto a la talla baja familiar, pues esto prácticamente tiene una herencia de por sí, por una talla bajo del percentil 3, pero esto va a tener prácticamente un crecimiento y un desarrollo normal. También tenemos que estudiar a los padres siempre cuando vemos un niño con talla baja, puesto que estos padres pueden tener tanto displasia esquelética, hipocondroplasia o un síndrome de Leri-Well. Entonces, estos son de herencias autosómicas, por eso tenemos que observar también a los padres, además de a nuestros propios pacientes. Ya, también vamos a tener un retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. Entonces, estos pacientes que van a tener un peso y una talla de crecimiento normal. Pero con el pasar del tiempo, como lo dice su nombre, retraso constitucional, en la infancia de pronto va a dejar de crecer.
Pero sin embargo, esto a la larga no va a ser un problema porque el mismo cuerpo va a desarrollar mecanismos para que esta persona con el paso del tiempo vaya a crecer. Es decir, solo tienen una talla baja por un tiempo de la infancia. Bueno, ahora vamos a entrar con el otro tema que es que es un pequeño para la edad gestacional. Entonces, cuando un paciente es pequeño en lo que es la edad gestacional, se dice que el cerca del 90% va a tener un incremento compensatorio. Entonces, este paciente normalmente se supone que tiene que tener una velocidad de crecimiento en los primeros 2 a 3 años de vida. Es decir, solo fue pequeño en la edad gestacional. Sin embargo, hay casos de que, por ejemplo, a los 6 meses el paciente no ha crecido, o en casos de que a los 2 años incluso el paciente sigue teniendo por debajo de 2 percentiles, por debajo de la desviación estándar. Desviaciones estándar. Entonces, estos ya van a ser candidatos a tratamiento de crecimiento. Es decir, se le va a aplicar hormonas. O también hay otras formas de ayudar que son un alargamiento óseo, que estos ya prácticamente van a ser cirugías, que era lo que antes mencionaba la doctora con respecto también a lo que tenía que ver el jugador de fútbol. Bueno, siguiente. Y estas son unas tallas, pues solo para referencia, que las tallas para la edad de niño de 0 a 2 años, que tienen que seguir así. Ustedes ven el nacimiento en la parte de abajo, la edad de forma horizontal y el crecimiento en la forma vertical. Bueno, la siguiente. Ya, espérate, Melanie, no alcanzo a ver, no sé si usted me ayuda. ¿Qué número es este que está aquí abajo, el que estoy viendo con el cursor? El primer... 45. 45. Sí. Ya, ahí quería llegar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que un niño debe de nacer con una longitud de 50 a 51 centímetros. Si un niño nace menos de 50 centímetros, quiere decir que ya nace pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha tenido un retraso, en este caso de crecimiento, ¿verdad? Intrauterino, ya. Imaginémonos que ya ese niño, ¿verdad? Nació con menos de 45, ¿ya? Quiere decir que está en esta línea roja. Si yo me llevo esta línea roja hacia acá, vemos que tiene menos 2 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, lo normal sería entre este 2 que está aquí arriba y entre este 2 que está aquí abajo. Pero, ¿qué es lo normal? Lo que está dentro. Se me pasó. Lo que está dentro. Es decir, todo esto que ocupa esta parte de adentro. Si en caso que el niño ya tuviera, a ver, aquí tiene 6 meses. 6 meses, 5 meses tiene aquí. Ya, imaginémonos que este niño tiene 5 meses. Nació con talla baja, ¿verdad? Con longitud escasa. Y este niño ya tiene 6 meses, y verdad, y nosotros lo vemos aquí. ¿Me ayudas con este número de aquí? 60. 60, ya. Ya, decía que tenía 6 meses, ya me cambié los lentes para ver si veo un poquito, ¿no? Que tenía 6 meses y que tiene una longitud de 60. Este niño va a estar aquí, menos de menos 2, ¿sí ven? O sea, sale fuera de la línea roja. Entonces ya ahí estamos hablando de un retraso de talla de ese niño. Pero imaginémonos que ese niño nació con baja talla, con baja longitud, y que tiene 6 meses, y que ese niño tiene 4, 6 meses aquí, 6 meses, y que tiene 65 centímetros, y entonces el puntito me va a caer aquí. Quiere decir que ese niño está normal. ¿Ya? Está dentro del 2, que es positivo, y está dentro del menos 2. Cuando ya los niños marcan la curva menos de este menos 2, quiere decir que hay retraso en el crecimiento. Si este niño sube de este 2 que está en rojo en positivo, tiene más de 2 desviaciones estándar o puntaje Z, ¿verdad? Quiere decir que ese niño está alto, ¿sí?
Y muchas veces si está alto, pues como que no nos preocupamos, ¿verdad? Pero si en caso hay retraso en la talla, pues sí nos preocupamos, ¿no? Y ahí es que nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y de qué nos vale saber que estos niños nacen bajo en talla? ¿De qué nos vale? Y ustedes mismos ya dieron la explicación, ¿verdad? Un poco para detectar, primeramente, ver la historia familiar, como ya lo dijeron ustedes, ¿no? ¿Qué problema tienen los padres? De pronto, por allí, si comenzamos nosotros, yo sé decir, a hurgar en los padres, ¿verdad? A lo mejor ahí vamos a encontrar nuestra respuesta. Y o a lo mejor, por mucho que buscamos, no vamos a encontrar nada. Entonces, ¿qué pasó, no? Y allí, pues, lógicamente, cuando nosotros comenzamos a ver esa talla baja, pues, a lo mejor nosotros podríamos prevenir cuántas enfermedades de las que ustedes ya nombraron, ¿verdad? Nombraron gástrica, tiroides, hematológica, respiratoria, intestinal, infecciosa, tantas enfermedades que ustedes ya nombraron, entonces nosotros podríamos, ¿verdad?, contrarrestar estas enfermedades. Es decir, si no han aparecido aún, que no aparezcan, porque el tratamiento se comienza enseguida, ¿no? Y es por eso que ustedes, que son los nuevos médicos, ¿verdad? Son los que deben incentivar a las madres que hagan control de niño sano. ¿Qué es control de niño sano? ¿Verdad? Cumplir con el esquema de vacunación, llevarlo mes a mes al pediatra, ¿verdad? Sea el pediatra del seguro, sea el pediatra del Ministerio de Salud Pública o el que tiene como llevar al pediatra particular. Pero lo importante es que mes a mes se lleve al niño al control de niño sano, independientemente qué asistencia médica escoja los familiares, ¿no? Y ahí, inclusive, supongamos, si ya el niño tiene un mes y vemos que no ha crecido nada, ¿verdad? El pediatra va a decir, esto es alarmante, entonces tenemos que hacer, a ver, señora, a ver, papito, a ver, mamita, usted se va a hacer estos exámenes y vamos a ver. Y en el siguiente mes, si vemos que ya el papito y la mamita se le hizo el estudio y no hay ningún problema, entonces comenzamos a ver por qué el niño está así o por qué el niño nació con esa baja talla, con esa baja longitud. O sea, a mí me gusta con los niños de esto porque me emociono y es algo que uno nunca se va a cansar de investigar. Sí, esta es la otra. Sí, prácticamente es la misma tablita, pero va a variar las medidas dependiendo la edad. Entonces, esta es la talla para la edad de los niños de 2 a 5 años. Y pues la Sí, siguiente. imaginémonos el niño que nació con baja talla, ¿verdad? Tiene 3 años. Lo ponemos aquí 3 años y lo normal debería de tener él 90 centímetros o debería de tener, a ver, aquí es 85, aquí es 90 y aquí es 95, ¿verdad? Lo normal debería de tener él a los 3 años esta estatura, porque ya como tiene 3 años ya sería estatura. Si tuviera menos de 3 años sería longitud, entonces el niño va tomando su estatura normal, pero en el caso que este niño tenga 3 años, ¿verdad? Imaginémonos que tiene, para estar con baja talla, debería de estar con 80 centímetros. Debería de estar. Y cabe señalar, ¿verdad? Si ustedes se fijan, no tengo el carnet aquí a la mano. A ver, déjame ver. La libreta la tengo. No, tengo la de embarazada. No sé dónde he dejado la libreta, pero ya mismo le presento la curva, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Que ¿puedo minimizar? Ya. Supongamos yo voy a insertar unas bolitas por aquí. Estas formas, ¿verdad? Yo voy a insertar muchas bolitas. Ay, ¿qué pasó? Ya. Entonces yo tengo esto, ¿verdad? Imaginémonos que es así. Imaginémonos todo eso. ¿Ya? Imaginémonos que este niño tiene edad en meses. Veamos acá, 14 meses. Tiene esta talla así. Tiene más para acá. Tiene más para acá. Tiene más para acá, supongamos.
y tiene así, ¿verdad? ¿Sí ven la curva ahí? Que este niño va subiendo. ¿Sí ven? Independientemente, ahorita no nos interesa ver si está desnutrido o no, sino es un ejemplo, ¿no? Cuando el niño está creciendo, ¿verdad? Esta curva tiene que ir ascendiendo. Ya. La curva nunca puede, la curva en peso puede bajar, pero en talla la curva no se puede venir así. No se puede venir así. La curva no se puede venir hacia abajo, no tiene que hacer cola. ¿Por qué? Porque esta cola nos indica que bien, algunos de los registros no hemos hecho bien, ¿sí? No hemos hecho bien porque hay demasiado, pero sin embargo, ahí hay un pero. Si esta curva no hiciera demasiada cola hacia abajo, que nomás hiciera penita, en breve una cola, ahí estaríamos sospechando cualquiera de las patologías que ustedes han nombrado, ¿verdad? Sobre todo el raquitismo que tendríamos que ver en el niño, porque ustedes saben que en el raquitismo como que hay los huesos blandos como que dan la apariencia de que se encogen, ¿sí? Entonces, pero no tiene que ser una cola demasiado para abajo, no tiene, esa pena. Ya, entonces cuando aparecen estas colas fenómenas, ¿verdad? Es porque algo no hicimos bien. Por muchos pacientes, por lo que sea, porque los números están muy chiquitos, no alcanzamos a ver, qué sé yo, por algo. Ya, pero si baja a penita, supongamos que nomás hubiera bajado a, moví eso, este de aquí es. Ya no la puedo agarrar. No puedo agarrarla, se me fue. Supongamos que nomás fuera así, una mínima desviación, ¿verdad? Ahí examinamos. ¿Será que no tomamos bien o será que apareció un problema de salud? ¿Sí? Apareció un problema de salud entre el año 6 meses, que está aquí, hasta los 16 meses que ha llegado. Algo tiene que haber pasado en este periodo, en este de aquí. ¿Sí? En este pedacito algo pasó. ¿O será que también tomamos la talla mal? Entonces, estas curvitas, yo no sé si ustedes, bueno, cuando van a los hospitales, se dan cuenta de que las enfermeras tienen unos esferos amarrados con colores, ¿verdad? Que cuando hay alerta, ellos vienen y tiñen de rojo la bolita que ponen allí en el peso, la tiñen de rojo. Ya, entonces, sí se han dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, eso sería. Seguimos, por favor. Bien, lo que anteriormente vimos fueron las causas prácticamente no endocrinopáticas. Ahora sí vamos a ver las causas que tienen que ver con endocrinología. Entonces, entre estas causas tenemos que la mayoría de los niños que van a tener una talla baja, pues no van a tener patología, pero un porcentaje, pues sí la va a tener. Entonces, esto por lo general está concernido en lo que es la hormona crecimiento, pero también vamos a tener varios que están relacionados con tiroides, con el cortisol, con andrógenos, entre otros. Entonces, aquí vamos a ver ya prácticamente cuáles son estos. Tenemos el déficit de la hormona del crecimiento, que este puede ser congénito, puede ser adquirido. También se dice que cuando es congénito, la mayoría va a presentar un peso y una talla de nacimiento normal. Entonces, la velocidad de crecimiento va a caer después de los 6 meses de vida. Entonces, aquí nosotros tenemos que observar por qué va a caer esta velocidad de crecimiento. También lo que tiene que ver con el hipotiroidismo, puesto a que una falta de la hormona tiroidea puede causar un retraso en el crecimiento del paciente. Además que recordemos que la hormona tiroides tiene una importancia en lo que sería la formación ósea. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a observar en el estudio que la edad ósea del hueso pues no está en lo que debería ser. Y bien, también vamos a tener el hipogonadismo, que aquí nosotros vamos a ver que es por lo general más frecuente en los varones. Entonces aquí va a haber o una pubertad ausente o una pubertad incompleta.
Entonces, no se va a lo que sería el estirón puberal, que antes les presenté, que de niños iba a ser de 20 a 25 y de niñas de 15 a 20 centímetros que van a crecer luego de esto. En algunos casos, en los hipogonadismos, vamos a observar los niños con micropene, con criptorquidias. También vamos a tener el hipercortisolismo, en donde vamos a tener, por lo general, que va a ser una causa iatrogénica por los medicamentos, y vamos a tener un síndrome de Cushing. Vamos a observar a un niño pues con todas las características de un síndrome de Cushing, pero nos va a llamar la atención de que va a tener una obesidad céntrica y un crecimiento bajo, que esto debería ser contrario, porque por lo general los niños que están obesos van a tener una talla un poco más grande por la misma transformación, por la aromatasa, y bueno, siguiente. Sí, Melanie, es muy cierto, no, bueno, no digo por ética dónde vi el niño, no, era un niño de 4 años, y entonces, bueno, nos fuimos a hacer unos mandiles, ¿no? Y entonces el niño era de 4 años, pero el niño estaba obeso, ¿no? Entonces yo le pregunto a la señora qué edad tiene el niño, entonces me dijo 4 años. Y yo siempre soy curiosa y le comienzo a preguntar sobre la alimentación y todo, ¿no? Y cabe señalar que el niño comía hasta las 10 de la noche, se comía 1 o 2 huevos a esa hora, a más de las galletas, a más de las papitas, de los chitos y todas esas cosas. Entonces yo le digo, mire señora, el niño ya no está bien, le digo, ¿por qué? Le digo, usted le está dando demasiada alimentación y va a haber un momento que el niño va a presentar otros problemas de salud. Entonces, yo le dije así, le digo, mire, cuando me llega un paciente a mi consulta, cuando ya tiene unos 12 años, ¿verdad? Es muy diferente hablar con un niño de 4 años, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, tú tienes que modificar tus hábitos alimenticios. Entonces, y yo le digo, pregúntame por qué. Entonces yo le digo, ¿por qué? Le digo, tú en el momento que te crece más la barriguita, ya no te vas a ver el pene. Ahorita que usted me nombra acá esto, ¿no? Y entonces ellos dicen, como que se asustan y dice, ¿de verdad, doctora? Le digo, sí, mijito. Así que tienes que yo no te digo que no comas, pero usted coma la comida de que le da la mamita, pero ya no coma golosinas, ¿verdad? Y entonces es doble trabajo que uno tiene que hablar, ¿no? Y yo a veces yo les digo a las mamitas, yo creo que al niño hay que cambiarle de mamá y papá, porque el niño come lo que hay en la casa, el niño come lo que los grandes hacen en la casa, le digo. Entonces usted si se va al súper, va al mercado, usted no va a traer chito, no va a traer papitas, no va a traer nada de eso. En vez de eso va a llevar más vegetales y va a llevar más fruta. Pero eso no quiere decir que usted le va a dar media sandía, le digo. Usted coge la sandía, le pica y la medida es 1 taza. ¿Sí? Si es uva, no le va a dar una bandeja, son 10 hasta 15 uvas, le digo, no más. O sea, porque sea fruta, igual hay que ver las porciones, ¿no? Si es que quiere que su hijo mejore, pero en realidad ya cuando hay un niño de 12 años, quien pone todo el esfuerzo es el niño, porque tú le manejas en ese sentido la psicología. Tú le manejas en ese sentido la psicología. Entonces, pero un niño de 4 años, ahí sí, créame que eso sí es duro. Porque si ya papá y mamá lo tienen así abastecido de cosas que no deben en la casa, pues lamentablemente ahí sí hay que cambiar de mamá y papá. Y este problema de lo que usted acaba de hablar es muy frecuente, ¿no? Alguna vez nosotros fuimos como por la universidad a mí me parece que fue en el periodo del anterior presidente de Correa, era algo sobre la ley de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces todo era desnutrición, todo era desnutrición. Y yo le digo, ¿y la otra cara de la moneda, qué es la obesidad? Antes no se escuchaba de niños obesos, ahora se escucha mucho de niños obesos y la desnutrición tampoco ha desaparecido, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ustedes que son la nueva generación, uy, Dios mío, si se dedican a la pediatría, tienen mucho que hacer. Continúa, pero se me perdió la imagen de ustedes. No sé a dónde la mandé. Ya apareció. Ya.
Sí se me escucha bien. Sí, mija. Ya es que se me está cortando el internet. Ya, bueno, ahora vamos a seguir con opciones terapéuticas en la talla baja. ¿Qué vamos a hacer? Por lo general, vamos a considerar que la talla baja no va a ser una enfermedad, sino que va a ser un síntoma de una enfermedad adyacente que tenemos de base. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a tratar esta talla baja? Pues tenemos que, en primer caso, si es una causa prácticamente que entra en lo normal y que se va a adaptar con el tiempo, va a llegar a su tamaño normal, tenemos que dar la información al niño y a los padres de las causas y las expectativas del crecimiento y realizar un seguimiento clínico. Es decir, tenemos que dar la información, lo que tiene que ver con nutrición, también estar haciendo análisis sobre cuál es la causa de esta talla baja. Además de esto, si tenemos una enfermedad de base, pues ya tenemos que tratar la enfermedad responsable para que el niño en un futuro pueda tener una talla correcta. Y también tenemos que, en el caso de que el niño ya hayamos diagnosticado una enfermedad, tenemos que darle su tratamiento específico mediante la administración de hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, o si no, realizar ya acciones, por ejemplo, cirugías. Y en caso de que tengamos una talla baja idiopática, pues estas no suelen tener ningún tipo de tratamiento, pero sí es importante dar apoyo en el niño, debido a que por lo general los varones son los que son más afectados por causas sociales de bullying que les arremeten a las personas, puesto que los hombres, según la sociedad, tienen que ser más altos. Bueno, siguiente. Una vez ya terminado todo esto, pues tenemos que tomarnos en cuenta de que no solo hay enfermedades adyacentes, sino que tiene que ver mucho la nutrición para que los niños no tengan una talla adecuada debido a que no hay la correcta administración de alimentos que deberían tener. Por lo tanto, aquí tenemos algunas se podría decir, indicaciones de lo que debería ser las comidas. Por ejemplo, en el desayuno, que la distribución calórica va a ser un 25%, pues se recomienda en un niño que tenga aproximadamente 3 años dar una porción de harina, cereal, galletas, una tostada, bueno, aparte una porción de frutas, que podría ser picadita, un compota, y una porción de lácteos, para que tenga, por ejemplo, por proteínas, que podría ser un queso, o por calcio, que podría ser leche, yogur. 100. Para el almuerzo, esto ya tiene que tener el 40% de las calorías que va a ingerir el niño, entonces va a ser una comida más completa, por decirlo así. Tenemos que administrar lo que sería harina, que sería por medio de una porción de pastas, tallarines, arroz, yucas, papas, entre otras. Y también proteínas, que deben ser 2 porciones, ya sea de carne, pollo, pescado, huevos, entre otros. También la adición de verduras y frutas. Siguiente. Bueno, y para culminar tendríamos a la merienda, bueno, que aquí prácticamente esa sería la media tarde, y la cena, que esa sí sería la merienda, pero bueno, ese nombre cambia según algunas literaturas, en donde la media tarde constituiría un 10% de las calorías ingeridas al día, en donde se va a dar una pequeña ración, ya sea de, por ejemplo, frutos secos, con pasas, dátiles, almendras, un poquito de frutas picadas, y todo lo podemos ayudar, por ejemplo, si es direccionado a un niño, haciéndolo de formas bonitas, como lo observamos allí, para que sea más agradable a la vista y el niño pueda ingerirlos. Y también terminamos con la cena, que va a culminar con el 25% de calorías ingeridas, en donde ya vamos a tener la inclusión de harina. Y aquí vamos a variar, por ejemplo, si en el almuerzo hay pasta, en la noche puede ser arroz. Si en el almuerzo tuvo papas con vegetales, para ya la merienda, una sopita de verduras, cambiar las proteínas, con no mucha grasa, también verduras, y adicionar un postre que sea algo ligerito. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, cierto, faltó la pirámide nutricional. Aquí prácticamente se dice que no hay una indicación para los niños como tal,
sino que esto debe ajustarse según las necesidades que tenga ese niño, según las actividades que realiza día a día, pero ahí está una pequeña pirámide alimentaria en donde la parte de abajo se supone que deberían ser los alimentos que ellos deberían comer mucho más y así hasta la punta que son los alimentos que tienen que disminuir. Sí, Ahora, y Melanie, y no se olvide, ¿verdad? Que nosotros tenemos la guía alimentaria de nuestro país y es lo que nosotros deberíamos de manejar, que está representada por la cuchara. Eso es lo que nosotros deberíamos de manejar, ¿no? Pero yo voy a compartir, no me voy a detener mucho, ¿verdad? Solamente volver a recordar, solo, creo que es, creo, ¿sí? Solamente esta parte, ¿verdad? Bueno, eso de cómo se deben poner los niños para pesar o medir, ya ustedes ya vieron porque yo ya les mandé esa grabación desde el semestre anterior. Sí, solamente me voy aquí porque estamos viendo ya las balanzas, todo esto ya vimos, ¿no? Y me voy a detener aquí en el carnet. Ya, cabe señalar que este carnet, a pesar que ya ahorita hay las guías nutricional, que ya también esas guías están subidas en el Teams, ¿verdad? Esta es la de la madre, pero hay una guía para niños y una guía para niñas, ¿no? Y que las curvas están en cada hoja parecido a la que ustedes proyectaron hace un momento, ¿no? Pero sin embargo, yo digo que yo soy como las viejitas, ¿verdad? Que yo no dejo lo viejo, sino que más bien yo le encuentro la funcionalidad del carnet. Ustedes acabaron de decir que no solamente hay que mirar la longitud o la talla baja del niño en este caso, sino que también hay que ver el peso, ¿verdad? O sea, cómo va evolucionando en el peso. Entonces, ¿qué es lo que me dice este carnet? Por aquí yo tengo peso edad y por acá tengo talla edad, ¿sí o no? Entonces yo voy viendo desde que el niño nació cómo está con peso, porque puedo marcar aquí, ¿verdad? Sea con esferográfico rojo o con azul. Y también veo la talla acá, y entonces yo voy viendo, ¿no? Lo traje al niño a los 6 meses, cómo está en el peso. Imaginémonos que está con 8 kilos, entonces está normal. Entonces vemos acá a los 8 meses que traje al niño, y veo que tiene una talla de 65, una longitud de 65 centímetros, veo que el niño está creciendo bien. O sea, no tengo que estar volteando una hoja y otra hoja, sino que aquí lo estoy viendo los dos. ¿Ya? Y esto era lo que yo les indicaba antes, ¿verdad? Si tenemos el peso que va subiendo, ¿verdad? Quiere decir que el niño está tomando el peso bien. Si vemos que el niño, lo que ha marcado la enfermera, están en horizontal, hay peligro en el peso. Pero si veo yo que la curva baja en el peso, ya hay el peligro es latente. El niño con cualquier infección se puede morir, ¿ya? Pero en la talla no se ve esta curva que va bajando. En la talla se puede ver la que va subiendo y la que se mantiene horizontal. Eso, pero menos la que está bajando, ¿no? Bueno, y esta es la otra parte del carnet. Aquí está el carnet de la niña. Esto ya vimos también que yo les mandé ya grabado. Y quería llegar a esta. Estas son las curvas de que yo les hablaba, ¿verdad? Aquí está normal y alerta. ¿Sí ven que no tiene cola hacia abajo? ¿Ya? Y aquí los números están más grandes. Lo que está dentro del 2 que es positivo y del -2 está normal, sea en longitud o sea en peso. Y lo que está bajo del -2 quiere decir que está desnutrido, ¿verdad? Que tiene menos peso, y si la curva estalla, pues lógicamente que tiene retraso en el crecimiento. Y lo que está sobre el 2 es bien más alto o está con sobrepeso. Entonces, esto era lo que yo les quería decir, ¿no? Y también yo les pido a ustedes que estos indicadores de corte de Waterloo no los deben de olvidar, porque estos son lo que ustedes van a manejar al día a día. Cabe señalar que solamente en el carnet y en la ficha aparece peso para la edad, que es de una desnutrición global, y talla para la edad, que es una desnutrición crónica, y esta desnutrición aguda no aparece en el carnet. Quizás algún día, cuando modifiquen otra vez las curvas, a lo mejor pongan peso para la talla,
que es una desnutrición aguda, ¿sí? Cuando recién había el carnet, el primer carnet, solo había peso para la edad. Ahora, en el segundo carnet hay talla para la edad y en la ficha hay peso para la edad y talla para la edad, igual como le acabo de presentar el carnet ahorita. Estas dos curvas aparecen en las fichas, ¿sí? Ah, mire, y aquí están las bolitas que yo les había puesto en antes, pero bueno, este era un ejercicio que estábamos haciendo, ¿no? Cuando estamos en presencial, pues los chicos hacen allá las curvas. Yo les doy un caso y los chicos presentan las curvas y luego ven qué es lo que sale en las curvas y hacen, ellos elaboran, o sea, los alumnos elaboran el caso clínico allí, ¿ya? Entonces, por eso yo digo, o sea, a mí me preocupa mucho esto de que ustedes no hemos podido tener el contacto visual para hacer todo este análisis, ¿sí? Pero yo les digo a mis estudiantes, yo estoy aquí para servirles, no importa si ya no son mis estudiantes, si algún día ustedes van a hacer una tesis y que tengan otro tutor y que no conozca nutrición, yo encantado, yo les ayudo, ¿sí? Porque lo importante es que ustedes salgan bien en su tesis. Bueno, ahora le vamos a proyectar los casos clínicos, ¿verdad? Casos clínicos, los artículos. Bueno, ahora están los casos clínicos, ¿verdad? Veamos allí. Ya, el tema que yo escogí, ¿Perdón? es el zinc en el tratamiento de talla baja. El zinc es un micronutriente esencial porque interviene en los procesos biológicos como el crecimiento, desarrollo de estructuras mentales y disminuye la presencia de infecciones. La deficiencia de micronutrientes afecta el crecimiento y el desarrollo durante la infancia. Por esto, la carencia de este micronutriente es considerada un grave problema de salud pública que afecta en mayor proporción en los países de América Latina. La deficiencia de este micronutriente es relativa, frecuente en los países en desarrollo y se relaciona con malnutrición y con deficiencia de otros micronutrientes. Como objetivo tenemos determinar los efectos del zinc en el tratamiento de talla baja. Su metodología puede realizar un estudio retrospectivo, descriptivo, transversal y correlacional que revisaron las historias clínicas de los niños de talla baja severa en el centro de salud, en el cual se revisaron 56 historias clínicas de los niños de entre 6 y 30 meses con diagnóstico de talla baja y talla baja severa, sin patología adicional que recibieron suplemento de zinc. La frecuencia de las tallas se revisó durante todo un año y el instrumento de recoger los datos de la historia clínica fue la edad, el género del niño, diagnóstico médico, talla de inicio, tallas subsecuentes, presentación del zinc en el cual se le dio las dosis y la hora de administración del zinc. Como resultado, tuvimos que en cuanto a la edad de los niños estudiados, se observa que el 39.3% están en la edad entre los 13 y 18 meses, más de la mitad, es decir, el 55.4%, son del sexo masculino. En cuanto al diagnóstico médico, el 82% de los niños fueron diagnosticados con talla baja, el 18% con talla baja severa, y la presentación y dosis que recibieron los 56 niños, el 54% se les prescribió en presentación de gotas, y el otro 46% en jarabe. La dosis para todos los niños fue de 10 miligramos. La revisión de las historias clínicas demuestran un incremento de talla de 1 hasta 6 centímetros. Al realizar una comparación entre la talla con la que los niños iniciaron el tratamiento y el incremento según el grupo de edad, se encontró que los niños iniciaron el tratamiento con tallas de entre 66 y 73 centímetros, y 13 de ellos tuvieron un incremento de 3 centímetros en su talla. Los niños del grupo de edad de entre 58 y 65 centímetros aumentaron 3 centímetros en su talla, 8 de ellos aumentaron 3 centímetros en su talla, y los niños de entre 74 y 82 centímetros,
Tres niños subieron hasta 6 centímetros en su talla. Como conclusión, tenemos que el estudio demostró que existe un incremento de la talla en los niños con diagnósticos de talla baja y talla baja severa que son tratados con zinc, por lo que es importante que todas las unidades de salud utilicen los suplementos de zinc en el tratamiento de esta condición, sobre todo durante los primeros años de vida del niño, ya que resulta fundamental el consumo de los requerimientos adecuados de zinc, puesto que esto interviene no solo en el crecimiento físico, sino en el desarrollo de estructuras mentales y habilidades cognitivas. Sí. Melanie, ¿no? Y todos, cuando ustedes estén rotando por los hospitales, ¿no? Por curiosidad deberían de observar qué pasa con los niños que tienen talla baja en los hospitales que ustedes están o en las unidades operativas. ¿Será que se aplica algo? ¿Será que también se va a iniciar alguna terapia con zinc? ¿Qué sé yo? Entonces, les dejo esas inquietudes por si ustedes deciden hacer un trabajo investigativo para incorporarse, ¿no? Entonces, pero esto depende ya de historia clínica porque es un estudio retrospectivo, ¿no? En cambio, ustedes para graduarse no pueden hacer un estudio retrospectivo, sino que más bien casos que ustedes hayan atendido, ¿sí? Entonces, les queda esa inquietud. Yo les voy a hablar sobre un estudio que analizaba la estatura final en niños con talla baja idiopática tratados con hormona de crecimiento. Cuando dando un resumen, lo que es talla baja idiopática, que se define como una talla menor a 2 desviaciones estándar sin una causa en sí precisada. El uso de hormona de crecimiento, lo que es la talla baja idiopática, es controvertido y no existe resultado de talla final en pacientes genéticos. Por ende, el objetivo de este estudio es comparar la talla final de pacientes con talla baja idiopática tratados con hormona de crecimiento con la predicción de la talla adulta al inicio del tratamiento. La metodología que se usó en este estudio fue 18 pacientes de 47 pacientes, ya que aquí se utilizó en sí como base de datos para la búsqueda de los que son pacientes, o sea, de pacientes, las fichas clínicas, las fichas clínicas de correspondencia. Aquí se vieron, sí se seleccionaron 47 pacientes que eran tratados por hormona de crecimiento entre los años 2000 a 2009. Se contactó a algunos, pero no se pudo recuperar a todos porque ya sea que no entraban en los criterios que se les querían, que era haber alcanzado la talla final y también haber tenido una edad ósea en caso de hombres mayores de 7 años, mujeres mayores de 15 años. Por ende, solo se quedó con 18 pacientes. Bueno, estos, aquí, siguiendo con la metodología, se definió, como dije, la talla ósea mayor de 17 años y mayor de 15 años para lo que es el criterio para entrar en este estudio. Para comparar, se consideró la ósea de la talla según curvas del NSHS, que significa en español el Centro Nacional de Estadística de Salud, al inicio y final del tratamiento. Porque el pronóstico de talla adulta se calculó utilizando la edad ósea mediante el método de Bailey-Peñao. El resultado que se obtuvo en este estudio fue que la talla inicial fue de 133.1, más o menos 6.8 centímetros, y el pronóstico de talla adulta de 1.94, más o menos 0.86 deviaciones estándar. Los pacientes se trataron desde los 11.6, más o menos 1.2 años, durante un periodo de 1.56 a 0.65 años. Al año de tratamiento, su talla fue de menos 1.64, más o menos 0.69 deviaciones estándar, y la talla final fue de menos 1.28, más o menos 0.62. Por ende, se obtuvo que hubo un aumento en lo que es la talla final de 2.67 más o menos 5.88 centímetros. Por ende, se concluye en este estudio, en sí se demuestra que el tratamiento con la hormona de crecimiento fue eficaz para lo que es incrementar lo que es la talla final en pacientes con talla baja idiopática, con una duración mayor a un año de tratamiento. Hasta donde se sabe, este es el primer en sí reporte de talla final en pacientes chilenos con talla baja idiopática tratado con hormona de crecimiento. Entonces aquí en este estudio podemos ver que el hormona de crecimiento sí resultó útil para tratar a estos pacientes con talla baja. Bueno, ustedes ya vemos 2 artículos, ¿no? Que con un tratamiento adecuado, pues bien cierto que nuestros niños a lo mejor no crecen
como lo sacamos en la predicción de talla, pero por lo menos van a crecer unos cuantos centímetros, ¿no? Y eso ya es bastante. Y lo importante es que sí, que nosotros nos damos cuenta de estas tallas bajas, pues actuar rápido para conseguir una talla adecuada y actuar rápido para que si no hay ningún problema en la salud, pues tampoco aparezca después, sino más bien corregir. Bien, continuando con el siguiente artículo, tenemos como tema una evaluación antropométrica en niños con baja talla al nacer. El resumen nos indica, tiene como texto que el desarrollo de las técnicas antropométricas y su estrecha vinculación con las investigaciones diagnósticas de algunas enfermedades crónicas no transmisibles ha posibilitado predecir de cierta manera la evolución de aquel infante que por diversos factores sea portador de hipocrecimiento. El objetivo principal de esta evaluación es, vale la redundancia, evaluar el efecto de la baja talla al nacer sobre la evolución de las variables antropométricas clásicas durante el primer año de vida. El método utilizado es un estudio descriptivo, longitudinal, de corte y prospectivo de los nacidos vivos. Este estudio se realizó en el año 2011 en el Hospital Materno Eusebio Hernández. Este hospital es de La Habana y este hospital pertenece al municipio de Playa. Las variables analizadas aquí en este estudio fueron el peso, la longitud corporal, circunferencias y pliegues cutáneos. Aquí se utilizó un examen físico para realizar las mediciones de cada individuo. Los datos de las mediciones realizadas al nacimiento fueron tomadas de la historia clínica de cada paciente y posteriormente fueron seguidos en consulta de nutrición en el Hospital Pediátrico Juan Márquez. Los resultados de este estudio dieron como que ambos grupos presentaron patrones de crecimiento similares en el tiempo. En el grupo de los talla normal se observó un mayor crecimiento final, los pliegues cutáneos mostraron una mayor variación y solo la circunferencia media del brazo mostró patrones en cambio significativamente de los otros grupos. Y esto nos da como conclusión que en los grupos estudiados no se observó una significativa baja talla al nacer, solo la evolución de las variables antropométricas clásicas durante el primer año de vida de los infantes. Sí, no, un poco lo que usted dice, Gabriela, o sea, yo no le veo mucho la importancia de medir pliegues cutáneos en los niños, de medir circunferencia del brazo, porque, o sea, me parece que no son unos indicadores que me ayuden, ¿verdad? Como a predecir la talla, ¿no? Y que uno de los indicadores es peso talla, y sí que yo quiero medir talla edad. Serían esos cruces de variables que deberíamos de hacer, ¿no? Y que lógicamente como ya lo hemos venido hablando en el transcurso de la exposición, pues que lo importante es investigar por qué tenemos esa baja longitud en los niños menores de 2 años. Y si es que nacen con una talla de 50 centímetros, ¿dónde la perdieron? Eso es lo que nos tocaría investigar. Bueno, y para terminar, yo voy a estar con el tema de talla materna baja como factor de riesgo de cesárea. ¿Por qué tomé yo en cuenta este tema? Porque ya hemos visto lo que repercute la talla baja en los niños, pero ¿qué pasa cuando esta persona ya crece y en este caso, pues, se hizo como que era mamá? En resumen, tenemos que la talla materna va a ser aceptada como un indicador antropométrico de un riesgo de complicaciones obstétricas, debido a que existe una desproporción cefalopélvica. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Pues un trabajo de parto disfuncional y un parto operatorio, es decir, una cesárea. Entonces, la cual radicaría en la relación directa entre talla e índice pélvico. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Pues fue el determinar si la talla materna baja,
que se relaciona a una talla menos de 100 de 1,46 m, si se asocia a una mayor incidencia de cesárea en el primer parto. Bueno, ¿cuál fue la metodología? Pues esto fue un estudio de una cohorte histórica. Entonces, esto tuvo como una población a las personas, a las mujeres que iban a dar a luz en el servicio de obstetricia del Hospital Belén y el Hospital Regional Docente de Trujillo. Esto fue entre julio de 1998 y enero de 1999. Entonces, para esto, las pacientes que se tuvieron para hacer la investigación fueron 94 puerperias en su primer parto, que eran 47 con talla menor a 146 centímetros y 47 con mayor a 146 centímetros. Entonces, estas tenían embarazo término y tenían un inicio de trabajo de parto espontáneo y sin otros factores de riesgo de cesárea. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que en las puerperias de talla baja, la incidencia de cesárea fue de 29,8% y en aquellas con mayor talla fue de 8,5%. Entonces se encontró que había asociación estadísticamente significativa entre la talla baja y el parto por cesárea. Además, que en las mujeres con talla menor de 146 centímetros tenían 3,5 veces más de probabilidad de experimentar cesáreas que la de mayor estatura. Entonces, como conclusión, la talla materna baja está asociada a una mayor incidencia de parto por cesárea y puede ser considerada como factor de riesgo de cesárea. Recordemos que la cesárea no es algo simple que se tiene que hacer, sino que en ocasiones pone en riesgo a la vida de la mujer y incluso a veces el hijo. Sí, me parece muy bueno el artículo, ¿no? Pero si nosotros fuéramos los investigadores, además de esa variable, hubiéramos podido cruzar dos indicadores, ¿no? Mujeres de talla baja, longitud del niño con que nace. A lo mejor nos encontramos con sorpresa que también nacen, también nacen baja talla y sobre todo mirar a los nacimientos de sexo femenino. Ver si estas mujeres, estas niñitas, ¿verdad? Este nuevo ser que es femenino, cómo está la talla en relación a la talla de la madre, ¿verdad? Se va a ver todas las tallas, ¿no? Pero como cruzar esa variable con el sexo femenino para ver qué pasa, ¿no? Y a lo mejor, sorpresa, nos vamos a encontrar, ¿no? Y que nosotros no sabemos. Bueno, niñas, muchísimas gracias, que descansen. Y nos vemos Dios mediante. Una pregunta, ¿el paper de ustedes ya está aprobado? No sabemos eso, doctora. ¿Perdón? ¿Cómo sabemos? No les he Sabemos que está revisado aprobado. todavía. Bueno, a ver si mañana, igual, aunque ustedes expongan mañana el paper, no, mañana no van, es el B a las 10. A las 10 tengo con el B. Ya esta noche imposible, porque voy a hacer un instrumento para tomarles el examen mañana. Y de ahí ya veo los papers de ustedes, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, estimadas estudiantes, pues buen descanso. Y que pasen muy bien, ¿sí? Bye. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Chao.